Que Dios pues nos bendiga a todos los hermanos o líderes que pueden llegar o que puede llegar este mensaje a través de este video. Rogamos a Dios que Dios use este medio para prepararlo a usted en áreas de su ministerio o en áreas de su llamamiento, que pueda ayudar no solamente en el área de trabajo que usted está desarrollando, sino que usted también se capacite para que pueda servir en el futuro para preparar otros líderes. Hay una oración que me mostró Norma, y primeramente debo identificarme. Yo soy Brígido Cabrera. Sigue. ¿Qué tal? Soy Norma Alicia. Y José. ¿Qué tal? Yo soy José Garratón. Bueno, hay una oración que Norma me presentó hace un momento y yo no tenía memoria de que ella tenía esa oración, pero es una oración de unos de los pilares de la iglesia, diríamos del tiempo de la Reforma Protestante. Fue Martín Lutero. Cuando hablamos de Martín Lutero, inmediatamente la gente vuela su mente a la Reforma y piensan que Martín Lutero fue responsable de todo lo que se ha reformado. Pero bueno, yo voy a dejar que Norma misma sea la que haga la oración de Lutero como para romper el hielo de esta conversación que vamos a tener. Adelante. Ok. Señor Dios, tú me has puesto en tarea de dirigir y pastorear la iglesia. Tú ves cuán inepto soy para cumplir tan grande y difícil misión. Y si yo lo hubiese intentado sin contar contigo, desde luego lo habría echado todo a perder. Por eso clamo a ti. Gustoso quisiera ofrecer mi boca y disponer mi corazón para este menester. Deseo enseñar al pueblo, pero también quiero por mi parte aprender yo mismo continuamente y manejar tu palabra, habiéndola meditado con diligencia. Como instrumento tuyo, utilízame. Amado Señor, no me abandones en modo alguno, pues donde yo estuviere solo, fácilmente lo echaría todo a perder. Amén. Amén. Esa es la oración que vamos a utilizar o que utilizamos para comenzar esta nueva serie. Hoy vamos a tratar el tema de la iglesia y comenzaremos, serán varios segmentos que tendremos varias horas quizás hablando de esto. Vamos a hablar de las raíces históricas de la iglesia. Cuando hablamos de las raíces históricas de la iglesia, estamos queriendo decir realmente de dónde viene la idea de una iglesia, de dónde sale eso de la iglesia. Para algunos la iglesia representa simplemente el producto de un sistema económico. O sea, cuando hablamos con alguna persona, ellos dicen la iglesia solamente está para sacarle la plata a la gente que se dejan pues sacar la plata. Eso es lo que piensan muchas personas cuando hablamos de la iglesia. Para otros, un poco menos negativo, piensan que la iglesia es como un organismo que ayuda a amalgamar la sociedad, o bien es un factor que si no existiera sería necesario crearlo. O sea, ven la iglesia como un ente social que se necesita como para que la sociedad sea sociedad. En otras palabras, si hablamos de para que la sociedad sea sociedad, tenemos que hablar de que se necesitan en una ciudad los policías, pero también se necesitan los ladrones. Porque si no, ¿qué van a hacer los policías si no hay ladrones? ¿A quién van a perseguir? Se necesitan los malos para que los policías puedan establecer el orden. Esa es la idea que tienen alguna gente de que para eso se necesita la iglesia, como para amalgamar la sociedad, pero no realmente con el propósito que el Señor la ha creado. No queremos complicarle la vida. Con la Biblia vamos a descubrir la iglesia. Ahora, Normita. Bueno, ahora sí me tocó a mí entonces. Bueno, ok, habíamos dicho al principio, no antes de que Brígido tomara la parte, del ministerio de Juan el Bautista. ¿Dónde lo encontramos? Mateo 3, capítulo 3 del versículo 1 al 12, o en Lucas 3 del 1 al 18.
Entonces, algo que estaba viendo aquí, perdóname José que ponga acá el coso, durante su carrera profética, estamos hablando de Juan el Bautista, este hombre de Dios primeramente anuncia un mensaje que demanda a la gente arrepentimiento ante Dios, una actitud nueva ante la religiosidad que había tal vez en aquellos tiempos. Juan el Bautista es quien señala específicamente al que habría de sentar las bases para la nueva comunidad con la cual Dios llevará adelante sus planes redentores en el mundo. Presenta también a Jesús, digamos, cuando él tiene, si lo vemos de un punto de vista, como dice acá el autor, Juan nace primero que Jesús, después lo conoce, y ustedes un poquito más de la historia han leído, y si no la han leído, yo los invito a que lean la historia de Juan el Bautista. Yo creo que es una, ¿qué es lo que tú dices acerca La Biblia, ¿dónde? ¿En qué parte de la Biblia? En la Biblia está en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12, y en Lucas 3, del 1 al 18. Es bueno que notemos que en el libro de San Lucas, capítulo 3, verso 1 al 18, la historia está más clara. Sí. Porque Lucas, apunte esto también, Lucas era un historiador y por esa razón su enfoque... Era un hombre preparado. Sí, su enfoque... El doctor también, no el médico. Sí, era médico, el médico Sí, amado. el médico Entonces, amado. su enfoque es un poco más amplio porque él hizo una investigación más amplia que los que hicieron los demás evangelistas. Mateo era contador. Él era de los que llevaba las cuentas. Continúa, Norma, no te quiero quitar tu tiempo. No quiere quitar el tiempo, ¿no? Bueno, algo que me pareció muy interesante acerca de lo que estaba recién leyendo es este pedacito que dice, aunque Juan el Bautista nunca conoció la iglesia. Eso es algo bien, bien, o sea, que me llama la atención, ¿no? En modo indirecto le brindó su apoyo. ¿En qué sentido piensan ustedes dos que le brindó su apoyo? A ver, José, que no has hablado nada todavía. Sí, está como mudo. José está como mudo. ¿Por qué? O sea, es algo interesante que dice, en una forma indirecta le brindó su apoyo. ¿Qué es lo que tú más o menos entiendes de eso? Bueno, más que nada que Juan Bautista dejó el ministerio a Jesús, Claro. que seguían a Jesús, que no lo seguían a él, pero la unción seguía con Jesucristo. Claro, o sea, por eso no, pero lo que es interesante, digo yo, ¿no? Que le brindó siempre ese apoyo que tenía lo que es la iglesia. Ahora, yo soy un poco más negativo que José en ese sentido. Uy, está bueno, se puso bueno. ¿Por qué soy un poco más negativo? Porque debiera el autor, que por suerte se llama Alberto Barriento, debiera el autor especificar que está hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Sí. ¿Por qué hablamos de la iglesia del Nuevo Testamento? Porque la Biblia tiene Antiguo Testamento, que es al principio, y después que usted encuentra por ahí el libro de Malaquías, comienza entonces el Nuevo Testamento. O sea, en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la gente también creían en Dios, y aunque no creían en Cristo de la misma manera que nosotros creemos hoy, que le decimos Cristo, ellos creían en esperanza de que iba a venir el Mesías. Entonces, ¿eran parte de la iglesia, sí o no? Sí. Eran parte de la iglesia. Pero Barriento comienza aquí a hablar de la iglesia después de Cristo. Lo que quiere decir que él habla de la iglesia del Nuevo Testamento. Tenemos que dividir este asunto así, de una iglesia del Antiguo Testamento y una iglesia del Nuevo Testamento, y decir que las dos iglesias son una sola iglesia. Ya, sí, okay, Porque el Salvador es uno solo. Está bien el punto, pero lo que encontramos aquí, o sea, para yo estoy protestando con lo que nos encontramos aquí algo interesante en lo que tú dices, porque si vemos hay algunos conceptos que dicen que la iglesia empezó mucho con Juan, otros en Pentecostés y otros en Abraham. Ese es el punto, o sea, que yo lo veo desde el punto de vista del que le empieza, digamos, con Juan. Con el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento, correcto. Entonces, para mí la iglesia comenzó con Abel. Con Abel. Abel es el primer mártir que muere por la causa de Cristo. ¿Tú, José? Eso no es verdad, o sea, en el caso mío, la iglesia no empieza con Jesucristo, o sea, empieza desde el principio del mundo. Claro. Es parte del propósito de Dios, de establecer su iglesia en el mundo, y empieza desde el principio del mundo. Incluso con Juan Bautista, él nunca dice que Jesucristo, tienen que seguir a Jesucristo como una nueva iglesia. O sea, lo que hace es más que la gente tiene que arrepentirse a Dios.
Sí, O sea, ese es el mensaje de Juan Bautista, arrepentido, pues ya hablaba con una iglesia que estaba descarriada. por supuesto. Ahora, normalmente se habla de la iglesia después de Cristo, pero realmente la iglesia de Jesucristo Ya estaba comienza establecida, en el Antiguo Testamento con el primer mártir que lo mató Caín, Ya. que Sí. era Abel. Yeah. Claro que Ahora, ¿cómo se llamaba aquella iglesia? Ni nos vamos a meter en eso, pero la iglesia desde ahí, Abel, dice la Biblia que Abel fue el primer justo. ¿Y acaso no es eso lo que viene Jesucristo, justificarnos por la fe?